o algo, o incluso os estáis conectando ahora un poquito más tarde, ¿vale? Bueno, en cuanto al máster, lo que os comentaba, este máster ha cambiado de nombre. Ha cambiado de nombre porque queremos abordarlo desde una forma multidisciplinar. Queremos abordar, bueno, ahora se llama Máster en Medicina Estética, Tricología y Microinjerto Capilar para Enfermería. Vale, nada, no te preocupes, ¿vale? Si tenéis algún problema, de todas formas, prefiero que me lo digáis porque a ver si se va a cortar esto y no me estáis oyendo, ¿vale? En cuanto a qué ha cambiado, bueno, pues han cambiado las horas, se han ampliado horas, es lo que os decía. Si yo fuera ahora que tuviera que hacer un máster, pues al final interesa que esas horas se amplíen y como consecuencia se interesa también que amplíen los créditos. Al final, a más horas, más formación, más parte teórica, más parte práctica, que al final cuando nosotros estamos queriendo formarnos en algo, pues nos interesa ampliar nuestros conocimientos, ¿vale? ¿En qué consiste este máster? ¿Qué hay en el máster, no? Bueno, pues aborda una parte teórica, para mí importante y fundamental. Al final no es tanto el decir, bueno, pues voy a hacer dermoestética y me voy a poner a practicar como loco y voy a saber hacer estas técnicas. No, hay que, antes de hacer esas técnicas, al final lo que tenemos que entender es por qué estamos haciendo esas técnicas o por qué estamos bueno, abordando X técnica de esta manera y no de esta otra, ¿vale? Entendiendo por qué hacemos las cosas. Entonces, sabiendo anatomía, sabiendo pues todo esto, al final tiene una base teórica bastante amplia, ¿vale? Y bueno, la teoría también se da en videoclases, que bueno, a mí me parece una forma pues bastante interesante a la hora de aprenderlo, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos las prácticas, ¿vale? Preguntas que me soléis hacer. ¿Las prácticas se dan en pacientes reales? Sí, ¿vale? Una novedad muy guay que se ha implantado ahora en el máster son prácticas en piezas anatómicas, ¿vale? En cadáveres. Al final, bueno, pues a la hora de decidirnos a hacer una técnica en cualquier paciente, pues a mí yo, por ejemplo, en la carrera sí que di prácticas en cadáveres y a mí me pareció una forma, por ejemplo, de aprender la anatomía pues súper interesante. Al final es que lo ves increíble, no es un libro de anatomía que sí, que se ve muy bien, pero que luego cuando te pones a la técnica ves que a lo mejor esa arteria facial que pensamos que es de esta manera, en una persona o en un cadáver viéndolo bien, dices, jo, ahora lo entiendo bien lo que me está queriendo decir cuando dice que aquí está más superficial o entonces en cuanto a esta novedad pues es bastante interesante, ¿vale? ¿Qué otras prácticas aparte de estas que os he comentado de esta novedad vamos a tener? Vale, pues se dan prácticas de micropigmentación, ¿vale? Micropigmentación de cejas, micropigmentación areolar, que ahora pues, se está metiendo en los hospitales, en la unidad en la unidad oncológica, ¿vale? Tenemos prácticas también como novedad, que a mí me parece muy guay esto, porque es un campo que a mí me encanta, prácticas de cosmetología, ¿vale? Como sabéis, la enfermería dermoestética es el estudio de la piel y la manera de abordar esta piel con ciertos tratamientos, ¿no? Ciertas técnicas. Entonces, la cosmetología en lo que nos ayuda un poco es a entender la piel, a entender, pues, un poco qué tipo de piel, qué queremos hacer con ella, qué tenemos que hacer para conseguir esto o lo otro, ¿vale? La verdad que son unas prácticas muy interesantes, ¿vale? Bueno, seguimos. Después de cosmetología se dan prácticas de peelings, ¿vale? Se dan prácticas de mesoterapia, se darán prácticas también de bioestimulación con PRP o con otras técnicas. El PRP, como sabéis, y me preguntáis también muchas veces, yo puedo hacer PRP como enfermero, puedes hacer PRP, pero tiene que estar prescrito por un médico, ¿vale? Por eso la importancia de lo que os digo, de entender que como enfermeros somos autónomos en muchas cosas, pero hay en otras que necesitamos pues, ese equipo multidisciplinar que al final llevamos trabajando toda la vida, ¿sí? Desde que hemos salido de la carrera, médicos, enfermeras, nos apoyamos, unos aportamos unas cosas y unos aportamos otras. En el caso del PRP, pues es este, ¿vale? Necesitamos hacerlo bajo prescripción, ¿vale?
Entonces, luego en cada práctica, evidentemente, se os profundizará un poquito más, se os contará todo y todas las dudas que tengáis, por supuesto, podéis preguntárnoslas, ¿vale? ¿Qué más prácticas vamos a hacer en este máster? Bueno, pues vamos a hacer prácticas de aparatología, prácticas de láser terapia, ¿vale? Prácticas de implantes dérmicos. En mi caso, yo soy la profe de implantes dérmicos junto con mi compañera Bárbara. Nosotras, consideramos que es importante bueno, implantes térmicos con el famoso ácido hialurónico, ¿vale? Que me vais a preguntar. Bueno, nosotras hemos considerado, intentamos tratar todas las zonas faciales, ¿vale? Que sepáis un poco abordar todo. Intentamos que entendáis por qué se hace así, de esta manera, con el producto, ¿vale? Por eso os digo que también es importante la teoría. A mí me encanta cuando venís a las prácticas y os pregunto algún tema facial, algo de anatomía facial y me lo sabéis decir. O sea, este máster al final no es solamente para llegar y ¡pum! ¡Hala! Ya he practicado y lo sé hacer. No, quiero que entendáis. Entonces, bueno, pues para mí, por ejemplo, fundamental que me vengáis sabiendo una base anatómica que yo, por supuesto, vamos a hacer en las prácticas un poco el recordatorio. ¿Qué vamos a dar sobre tricología? Me preguntáis, vale, para quien me acabáis de preguntar, si os parece, al final un poco de todo, me hacéis las preguntas y resolvemos dudas, ¿vale? En tricología todavía no os he comentado esas prácticas, ¿vale? Pero de todas formas, todas esas dudas también, si tenéis así más específicas del máster, le podéis preguntar también a Ipsen, me podéis preguntar a mí. Bueno, al final, de todas formas, te resuelvo un poquito mejor, ¿vale? Entonces, lo que os iba diciendo, ¿vale? Vamos por implantes dérmicos. Bueno, en nuestro caso queremos un poco que aprendáis un poco qué técnicas hay, a qué profundidades, con qué productos, qué queremos en cada paciente, por qué a este paciente le quiero hacer esto o le quiero hacer lo otro, ¿vale? Y por supuesto la práctica, ¿vale? Entonces, sigo un poquito con las prácticas que tiene el máster. Tenemos prácticas de ecografía, que por ejemplo, a mí me parecen súper guays estas prácticas porque lo que vemos es un poco cómo se comporta el ácido hialurónico, por ejemplo. Lo hacemos con pollos, veis cómo se comporta ese ácido, lo veis con la ecografía, sabéis un poco diferenciar todas las estructuras, cuáles tienen ácido, cuáles no, e incluso cómo se comporta este ácido con su antídoto, cómo pues, lo descompone las moléculas de ácido hialurónico. Esto se puede ver y la verdad es súper interesante porque para mí, para cualquier tipo de complicación o cualquier duda que podamos tener a la hora de abordar un tratamiento con ácido hialurónico, la ecografía nos resuelve muchísimas dudas, ¿vale? Entonces, es importante también que sepáis que está ahí, sepáis utilizarlo y sepáis manejarlo, ¿vale? Y por último, se dará la parte de implantación capilar y técnicas de abordaje en problemas capilares, ¿vale? Con su PRP capilar también. Y todo esto, ya os digo, estos son un poco en general las prácticas que vais a tener. Luego, en cada práctica, pues su fin de semana correspondiente y ya con las profes que os vayan a ir dando ese máster, pues iréis haciendo práctica, iréis resolviendo dudas. Y si quedara cualquier duda, yo, por ejemplo, siempre os lo digo, aquí estamos para ayudaros el día de mañana, todo el mundo empieza, todo el mundo tiene dudas y todo el mundo necesita un poquito de ayuda, ¿no? A pesar de haber practicado, pues para decidir luego por dónde tirar, ¿vale? El máster para mí es como una base que todos tenéis que tener, ¿vale? Me quiero dedicar a la enfermería dermoestética y es que a mí en Instagram me sale que todo, bueno, un montón de labios antes y después y tal y cual, es que yo lo que quiero hacer son labios. No. O sea, al final el máster es una base teórica que tú tienes que tener y que tienes que saber todo lo que hay, porque a lo mejor tú ahora mismo te piensas que la enfermería dermoestética es esto, es lo que os cuento de que os sale en redes y te das cuenta que realmente no es así, que yo si quiero abordar un buen cuidado de la piel, pues tengo que entender varias cositas antes, tengo que saber, tengo que tener una base de varias cosas antes. Entonces, pues creemos que es importante que hagáis esto. Voy a salir del máster y me voy a poder dedicar a la enfermería estética, dermoestética.
Pues oye, esto es una pregunta que me hacéis mucho. Por ejemplo, ya últimas clases, ya habéis hecho todas las prácticas, justo toca que las de relleno son las últimas, ya me contáis súper ilusionados. Pues mira, ya hemos terminado el máster, joder, qué contentos. ¿Ahora qué hacemos, Silvia? Pues, yo ya quiero empezar a hacer las cosas. No, ¿vale? Esto es un mundo que es muy guay, que tiene mucha demanda, que está ahora mismo en auge, que al final nos llama bastante la atención, pero tenemos que tener en cuenta que es una constante formación. O sea, yo me voy a hacer mi máster, tengo que intentar hacer un máster, porque yo sé que hay máster pues que ni siquiera te piden prácticas. Yo, sinceramente, si me hago un máster, pues a mí este máster me parece una pasada, tienes de todo. Entonces, me hago este tipo de máster. Entonces, aprendo y luego me tengo que dedicar a formarme y a seguir aprendiendo técnicas, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Silvia, cuando acabo este máster? Seguir formándote, fundamentalmente, ¿vale? Por eso, para mí, es importante que entendáis esto, ¿vale? Que es muy importante la formación. Y la formación continuada. ¿Por qué? Porque a todos, yo creo, desde que hemos empezado la carrera, nos han explicado que la enfermería, en general, y bueno, ahora más concretamente lo que es la estética, pues es una disciplina que está es una formación constante. O sea, te van a salir estudios cada 2 por 3, publicaciones, cosas que a ti te aporten y te enseñen nuevas técnicas para abordar técnicas que tú a lo mejor te pensabas que ya lo tienes todo y de repente ves algo que dices, wow, esta técnica es una pasada, voy a hacerla. Entonces, que no os centréis en acabo y me voy a centrar solamente en esto y ya está. No, tenéis que formaros continuamente, ¿vale? Y luego, una cosa que decía una alumna que a mí me pareció muy interesante es que al final, cuanto más sabes, más te das cuenta de que tienes, de la importancia de formarse, de que tienes que seguir aumentando tus conocimientos, seguir practicando. Yo con una práctica de mesoterapia, por ejemplo, que doy en el máster, ¿voy a saber hacer una mesoterapia increíble? Pues no. Evidentemente tienes que tener tu base para saber por qué utilizas este producto, por qué haces esto, pero es posible que con una sola práctica sepas hacer las cosas. O sea, al final esto es un mundo pues, que hay que invertir en formación, pero que luego al final pues siempre te vuelve. O sea, si tú eres un buen profesional, estás bien formado, tendrás una cartera de clientes interesantes el día de mañana. Y que luego no es tampoco, por ejemplo, pues mira, yo me quiero formar en lo que os digo, el ejemplo que os he puesto al principio, ¿vale? Por no cambiarlo. Yo me quiero formar en labios, porque es que yo veo en Instagram los antes y después de los labios, estos Instagram tan famosos, tan seguidos y tal. Joy, es que yo con los labios, pues es que veo que no, a lo mejor tu cartera de cliente te pide otras cosas. Al final la dermoestética es prevenir el envejecimiento. Entonces, si tú lo que quieres es prevenir un envejecimiento, tienes que saber mucho más acerca de eso. Por supuesto que un labio te rejuvenece, pero también tienes que entender que para que un labio te rejuvenezca hay otras cosas, ¿vale? Para ello. Hay varias técnicas, hay varias cosas. Entonces, por eso os digo, y seré muy pesada, y no sé si algunas ya sois alumnas del máster y nos vamos a conocer en breves, os repetiré una y mil veces cuando me preguntéis, formaros, formaros y formaros, ¿vale? Y formaciones de calidad, por supuesto, y nunca dejéis de hacerlo. Y oye, si no puedes hacerlo cada mes o cada 2 meses, pues hazlo cada 3, pero nunca te confíes y te centres en algo porque esto es un mundo muy amplio, muy enriquecido y podemos, ¿no? Podemos hacer mucho más que pura estética comercial de redes sociales, ¿vale? Entonces, otra de las preguntitas que, por ejemplo, me hacéis, que, bueno, yo os voy contando cosas y os voy diciendo preguntas que me suelo encontrar, sobre todo en prácticas, que sé que os interesan bastantes. Otra cosita que me preguntáis, ¿qué salidas profesionales tengo yo como enfermero dermoestético? ¿Esto realmente sirve para algo? O sea, ¿yo voy a hacerlo y me voy a poder dedicar a ello? Sí. Como sabéis, esto como tal,
pues es una disciplina que hasta ahora desarrollándose. Para mí a día de hoy es una disciplina que está en auge, pero que dentro de un tiempo, en un futuro, o sea, va a estar muchísimo mejor todo, ¿vale? Entonces, ¿qué salidas profesionales tengo ahora? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues básicamente podéis hacerlo de dos maneras así más generales. Una es, podéis desarrollar la función de enfermera dermoestética. Yo como enfermera dermoestética puedo poner productos sanitarios, ¿vale? Entonces podéis hacerlo en un centro sanitario con una licencia de consulta de enfermería. Para mí, esta forma de hacerlo, bueno, pues podéis hacerlo, todo el mundo tiene que empezar e iniciarse de una manera, pero para mí la ideal es hacerlo en una clínica médico-estética. ¿Cómo puedo hacerlo en una clínica médico-estética? Pues puedes, te dan varias opciones, al final todo es buscar, ¿no? No podemos tener esta concepción de que va a ser muy difícil, esto no voy a poder, me voy a quedar en un centro sanitario haciendo dos cositas que puedo hacer y ya está, ¿vale? En una clínica médico-estética tú al final estás respaldada por un equipo multidisciplinar, no respaldada, sino que, bueno, pues trabajáis en equipo, ¿vale? Y tenéis unas cosas que aportar. Y al final la atención a un paciente... Ay, perdonadme, que se me ha ido. Al final la atención a un paciente de este tipo lo que busca es una atención integral. Con esto os quiero decir, hay gente que os va a venir diciendo, no sé qué quiero que me quite 5 años de encima. Y tú dices, pues a lo mejor a este paciente le hace falta, por supuesto, un relleno, le hace falta un cuidado de la piel, le hace falta X cosas, pero también le puede hacer falta y le va a hacer falta y le va a venir fenomenal un PRP, le va a venir fenomenal una toxina botulínica, ¿vale? Entonces, para eso yo tengo que trabajar con un médico, ¿vale? ¿Puedo poner una toxina botulínica si me la han prescrito? Por supuesto, como cualquier medicamento. ¿Vale? Tienes que estar con ese médico, tú tienes que tener un médico en tu centro para hacerlo. Entonces, de nada me sirve que yo le haga un cuidado de la piel maravilloso y me deje cojo, por ejemplo, el tercio superior porque necesite un cuidado con toxina, ¿vale? Entonces, por eso para mí la forma ideal de hacerlo es pues, mediante un equipo multidisciplinar, ¿vale? En una clínica médico-estética. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo con colaboración a porcentajes. Podemos hacerlo, bueno, si queréis, esto pues lo podemos hablar cuando se puede hacer un webinar, se puede proponer un poco más de temas más legales, pero bueno, la forma que tenéis de hacerlo es mediante porcentajes de colaboración, con el alquiler de la sala, con que te contraten en su clínica simplemente y trabajar pues como si fueras en un centro privado, ¿vale? Y luego, otra manera que tenéis de hacerlo, que nuestra compañera Lola, por ejemplo, es lo que ha hecho jolín, pues esto es una forma, una cosa bastante guay, es montar tu propia clínica el día de mañana, ¿vale? ¿Qué te encuentras a la hora de montar tu propia clínica? Pues que tienes que tener, igual lo que os digo, un director médico en esa clínica. Entonces, por eso podemos hacer cosas de forma totalmente autónoma como enfermera dermoestética en cuanto a productos sanitarios, sí. Si queremos tener una atención de calidad especializada a un paciente, pues yo os recomiendo que hagáis algo más multidisciplinar. Por eso y por cualquier complicación también que nos podamos encontrar el día de mañana. ¿Vale? Complicación con esto, os digo, una inflamación un poco más de la cuenta, una reacción alérgica, las famosas necrosis que nos asustan tanto, sobre todo cuando empezamos, ¿vale? Todo esto, bueno, pues podemos derivarlo, por supuesto, pero para mí lo ideal y lo más guay de ya trabajar tú por tu cuenta es poder abordar todo esto en tu clínica, en el centro en el que estés y poder un poco pues hacer eso sin necesidad de derivar a nadie, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco las salidas profesionales. Os vuelvo a preguntar si me escucháis bien, que me está poniendo algo de conexión
como si tuviera la conexión bajita. Si no me habéis dicho nada, yo me imagino que está todo en orden, ¿vale? Si no, decidme, chicos, porfa, para... Todo ok, perfecto. Vale, bueno, esto en cuanto a salidas profesionales, ¿vale? Y ahora os voy a contar un poquito pues sobre mi experiencia, ¿vale? Como enfermera dermoestética. ¿Qué hice yo? Bueno, ¿qué decidí? ¿Por qué decidí la enfermería dermoestética? A mí siempre me ha gustado un poco pues todo el tema de belleza, de cuidados, de piel, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo descubrí la enfermería dermoestética y dije, bueno, pues vamos a probar, ¿vale? Voy a ver qué hago, lo que hacéis todos. Bueno, pues me voy a hacer el máster y voy a ver un poquito pues a qué me puedo dedicar, ¿vale? Porque yo al final, la vida como enfermeros que tenemos todos es, bueno, pues soy enfermera, me gusta este servicio y tenemos pues al final un techo salarial y un techo de actuación al final pues que es rango hospitalario, bueno, al final te puedes dedicar un poco más a investigar o así, pero vamos, lo básico que vas a hacer, yo por lo menos en mi caso era, bueno, pues el día de mañana probar una oposición, cogerme un turnito de mañana en algún hospital guay, en un servicio que me guste y ya está. No sé por dónde os habéis quedado, ¿vale? Os contaba que la enfermería dermoestética al final es una forma de emprender, ¿vale? Una forma de superar un poco ese techo salarial que tenemos como enfermeros en el rango hospitalario, ¿no? Y bueno, pues yo decidí formarme, decidí hacer mi máster. Yo a día de hoy, bueno, estoy en cuanto a las salidas profesionales que os he comentado, yo estoy de colaboradora en una clínica médico-estética, ¿vale? Yo trabajo con una doctora y bueno, pues ahí colaboramos. En mi caso, por ejemplo, colaboro con un porcentaje, luego vosotras os encontraréis muchas formas de hacerlo. Yo en mi caso es así. Eh, y bueno, estoy en un centro multidisciplinar, lo que os comentaba, ¿vale? Me formé, por ejemplo, mi idea, que por eso también os lo recalco un poco a veces, no os centréis en lo que os parece en redes sociales que os va a gustar más. Yo mi idea era, guau, yo me voy a dedicar simplemente pues, a hacer rellenos y tal y cual, ¿no? Yo empecé a descubrir esto, empecé a formarme, a día de hoy sigo formándome. O sea, yo, por ejemplo, cada 2 mesecitos o así me gusta hacer mi formación. Siempre aprendo cosas nuevas. O sea, es que aunque a pesar de ir con la misma modelo o el mismo tipo de modelo, hacer yo mis formaciones y pensar, bueno, pues a lo mejor esta vez no, siempre aprendes algo nuevo, siempre hay un estudio nuevo, siempre hay una técnica nueva, siempre hay alguien que saca un protocolo nuevo de algo. Entonces me formé, sigo formándome. Eh, y bueno, mi idea el día de mañana es, ojalá, ¿no? Y pueda abrir una clínica, pero a día de hoy yo estoy muy a gusto, estoy súper bien con quien estoy en mi clínica. Y bueno, para eso he tenido que hacer un largo recorrido y un largo camino. O sea, yo no pretendía a lo mejor salir del máster y dar una formación, un monográfico, por ejemplo, y dedicarme a esto. ¿Vale? Pero bueno, tenéis que entender que es un mundo más complicado de lo que parece a veces, que tenemos que mentalizarnos de que no todo es, wow, me va a ir genial y voy a hacer esto o lo otro súper rápido. No, es entender todo bien, es saber manejarnos bien en todo, es saber entender por qué hacemos las cosas, que por eso somos tan pesados en el máster, de por qué hacemos esto, porque el día de mañana cuando tú te encuentres solito en tu consulta y digas, ¿cómo era esto? A ver, que no seas un robot, que digas, vale, pincho aquí, hago esto y meto de esta rayita a esta rayita, ala, ya está, ¿vale? Entonces, bueno, eso me parece un poco fundamental también que sepáis, ¿vale? Yo a día de hoy estoy contentísima con la enfermería dermoestética, creo que todavía tenemos que avanzar mucho
y para avanzar mucho como enfermeros dermoestéticos creo que la base principal es que todos tengamos en mente que tenemos que formarnos, que tenemos que ser profesionales, que tenemos que hacer todo bien, todo en orden. Y bueno, que también estamos aquí un poco para ayudarnos unos a otros. Con esto os quiero decir, si el día de mañana tenéis cualquier duda, yo podéis contar conmigo, podéis pedirme ayuda. Los profes que estamos en el máster siempre, creo que todos os lo decimos cuando salís de las prácticas. Oye chicos, si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos para ayudaros. Y bueno, no sé si me dejo así alguna cosita importante que queráis saber. No sé si tenéis preguntas, que os comenté un poco que al final me gustaría que me preguntarais dudas y cosas, que yo sé que hablo y a lo mejor a veces digo las cosas muy rápido o no quedan del todo claras. Sé que hay muchas dudas sobre temas legales, sobre qué necesito hacer a la hora de dedicarme a ello, qué licencias necesito. Por ejemplo, otra cosa que me preguntáis mucho es sobre los seguros de responsabilidad civil, si necesitáis pues, vuestros seguros para dedicaros a ello. Yo, por ejemplo, en cuanto a este tema, también es una cosa que me gusta contaros mucho. Necesitáis un seguro de responsabilidad civil. Por supuesto, el Colegio de Enfermería de cada comunidad cubre determinadas actuaciones de enfermería, pero en cuanto a la dermoestética, por ejemplo, esto es otro punto que a mí sí me gusta comentaros. Pues hay aseguradoras que os aseguran un poco todas las actuaciones de enfermería dermoestética, en nuestro caso, y bueno, que también a mí, por ejemplo, es una cosa que me da bastante más tranquilidad que a lo mejor lo otro, ¿vale? Y nada, y no sé si tenéis alguna duda más, me queréis preguntar alguna cosita. Creo que he intentado solucionar un poco dudas que me vais haciendo, pues eso, pues muchas veces me escribís por Instagram, oye Silvia, ¿qué hacéis en el máster? Oye, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pues eso, y nada, y no sé si queréis saber algo más. Ahora estoy abierta a que me preguntéis todo lo que queráis. Y nada, que espero veros prontito. ¿Nada? Cuando hablas de que trabajas como colaborador en una clínica a porcentaje, entiendo que para ello estás dada de alta como autónoma. Claro, o sea, tú a la hora de empezar a trabajar, al final, a no ser que esa clínica te contrate como asalariada, yo, por ejemplo, soy autónoma. O sea, soy autónoma, es lo que os digo, tengo mi seguro de responsabilidad civil y luego trabajo, es como las tres básicas que os digo siempre a la hora de poneros a trabajar. Tened todo bien hecho. Autónomos, seguro de responsabilidad civil y bueno, que el centro en el que trabajéis, por supuesto, tenga las licencias pertinentes, ¿vale? Las prácticas se hacen en clínicas para tener la posibilidad de quedarte. Vale, las prácticas se hacen en clínicas, sí, pero esa clínica, o sea, yo, por ejemplo, os voy a contar un poco la dinámica de unas prácticas, en mi caso, de las de implantes dérmicos mínimamente invasivos, ¿vale? Lo que hacemos es, estamos en una clínica, porque tienen que ser en clínica, en el momento en que tú empiezas a manejar todo esto ya tienes que tener en regla todas tus cosas, pero no, esa clínica no está abierta al público, o sea, tú no tratas a pacientes de esa clínica, ¿vale? Entonces, en este caso no. No sé si te lo he resuelto. O sea, no son como las prácticas de hospital, que quizás tú es lo que tienes en mente de, bueno, pues yo hago prácticas en el servicio de planta de no sé qué hospital y cuando termino me quedo, no. O sea, al final también son unas prácticas que es lo que os digo. Con esas prácticas y otras posteriores que hagáis, tampoco vais a tener esa soltura para dedicaros a trabajar en una clínica. Tenéis que formaros y formaros y formaros bastante más, ¿vale? Esto es como formación continuada, sin parar, ¿vale? Como enfermeros podemos tratar con Botox.
Vale, como enfermeros sí podemos tratar con Botox, igual que podemos tratar cualquier medicación, pero es lo que os he comentado. El Botox se tiene que poner bajo prescripción médica. Por eso mi insistencia a veces en deciros que lo ideal es que trabajemos con un equipo multidisciplinar, ¿vale? Que trabajemos mano a mano con un médico y que él, bueno, pues en este caso valore a esta paciente, nos describa el Botox y o bien lo ponga él o bien lo podemos poner nosotros, claro, bajo esa prescripción en nuestra clínica médico-estética con nuestro Botox, ¿vale? En ese caso sí. Pero tú solo como enfermero, como por ejemplo la otra salida que os he dicho profesional, ¿en qué otro centro podríamos hacerlo? Pues mira, podríamos hacerlo en un centro sanitario con una consulta de enfermería yo solita. Pues no, no es lo ideal, ¿vale? Bueno, no es lo ideal, que no se debe, ¿vale? En las prácticas de labios se utilizan ecógrafos, se dan opciones de ecografía básica, sí, ¿vale? En las prácticas de implantes dérmicos, ¿vale? Daremos implantes dérmicos y se pasará también a una práctica de ecografía, ¿vale? Ese mismo día se os dará ecografía y se os dará también rellenos, sí, claro, por supuesto. ¿Qué diferencia habría entre una persona graduada en ciclo superior de estética, además del uso de ácido y microinjerto? Vale, pues ciclo superior de estética te refieres bueno, a ver, al final una enfermera, ¿no? Tiene nociones básicas de administración de medicación, de administración de productos sanitarios, o sea, el manejo de agujas. Al final, alguien que trabaja en un centro estético no puede pinchar a ciertas profundidades, no puede hacer infiltraciones de medicación o de productos. Entonces, al final la diferencia es bastante mayor. Nosotros tenemos un manejo de anatomía, ¿vale? Tenemos, aparte de que se dé anatomía en estas prácticas, digamos, el recuerdo, porque yo hay veces que os pregunto algo y se os ha olvidado la anatomía de repente, ¿no? Y es como, pues, a ver si lo hemos estudiado en la carrera, ¿no? Entonces, aparte de aquí hacer un poco el recuerdo más centrado en las zonas que vamos a abordar, nosotros en la carrera de enfermería al final damos unas nociones de anatomía de mil asignaturas más que todos sabemos y que hemos dado, que al final eso en estética no se da. Entonces tú no puedes abordar ciertos cuidados con eso, ¿vale? ¿Nosotros durante el máster hacemos técnicas en pacientes reales o solo lo hacéis los profesores para mostrárnoslo? Nosotros en el máster, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, pues hemos considerado que si vosotros estáis interesados en pinchar, bueno, si al final bajo nuestra supervisión os vemos un nivel, pues es eso, que venís manejando la anatomía, que venís bien, que pues por supuesto que sí, que os dejamos pinchar siempre bajo nuestra supervisión, por supuesto, pero sí, no solo pinchamos nosotras. Evidentemente nosotras pinchamos porque tenéis que ver cómo se hace y tenéis que ver las técnicas y un poco la explicación. El módulo de tricología capilar es bastante extenso, similar a un experto. Bueno, al final en este máster, con esta novedad del máster, todo lo que hemos metido, el experto de tricología, no sé cuánto extenso es, ¿vale? Es muy completo. En ese caso, como yo no doy la práctica de tricología, tampoco te sé abordar exactamente qué se va a dar, ¿vale? Pero es bastante extenso, se ha mejorado mucho, se van a dar muchas técnicas. De todas formas, en cuanto a esto, seguramente IFSES te pueda mandar, si tú les llamas o contactas con ellos, te pueda mandar un poco más específico todo lo que engloba ese módulo y, o sea, es bastante completa, tanto la parte de medicina estética, la parte de tricología y la parte de microinjerto, ¿vale? O sea, todo esto hemos querido hacerlo pues bastante completo para que vosotros este máster no solo aborde pequeñas pinceladas de todo, sino que os enseñe un poco más. Las prácticas son viernes, sábados y domingo, los 3 días del finde. No. Bueno, a ver, en cuanto a esto, por ejemplo,
las prácticas se dan en fin de semana. Yo sé que se os da un poco los fines de semana para que vosotros, al final, como buenos enfermeros que somos, trabajamos los fines de semana, ¿vale? Y se os da un poco el planning para que vosotros podáis pues ver un poco qué fin de semana os va bien o en qué turnos, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, cuando se complementan, por ejemplo, muchas veces a mí me venís el sábado por la tarde, que venís de otras prácticas, de, por ejemplo, de aparatología, ¿no? Entonces, viernes por la tarde y sábado por la mañana hacéis las prácticas de un módulo, como por ejemplo puede ser mesoterapia, y sábado por la tarde y domingo por la mañana hacéis prácticas de otro módulo, como puede ser rellenos, por ejemplo, implantes dérmicos, ¿vale? Esto es un poco así, ¿vale? Se dan como de 2 módulos. Nosotras, por ejemplo, a ver, perdón. Vale, ahora os sigo contestando, ¿vale? Nosotras, por ejemplo, en nuestro caso es así. Por ejemplo, el primer día os damos un poco base teórica y nos ponemos ya con un poquito la práctica, y el segundo día ya la práctica a tope, a sentar conceptos, dudas y todo lo que tengáis un poco vosotros en mente y que queráis pues, comentarnos, ¿vale? ¿Cuánto es la duración de cada práctica? Bueno, creo que os lo he resuelto, ¿vale? Suele ser, pues eso, de cada módulo, una tarde completa, una mañana completa, ¿vale? Con rotaciones por los box para ir viendo diferentes técnicas y con diferentes profes y diferentes cositas, ¿vale? De cada módulo. No significa que, por ejemplo, en una tarde vayas a dar rellenos, micropigmentación y, o sea, y peeling, por ejemplo, no, ¿vale? Se centra un poco y son bastante amplias. Vale, soy residente. A nosotros se nos incide mucho en el abordaje integral del cuidado de la piel. Este máster me parece súper interesante, ya que no solo se centra en la estética, sino en un abordaje completo del paciente. Enhorabuena por tus conocimientos y mostrarlos. Muchas gracias. Sí, es un poco lo que se ha querido mejorar con este máster, ¿vale? Pues bueno, que la estética no es todo lo que se nos muestra de un tipo de técnica comercial y ya está, ¿no? Es entender por qué hacemos las cosas, de qué manera hacerlas y que al final una técnica sin otra no nos cuadra. A lo mejor yo quiero hacerle a alguien, en mi caso, ¿no? Os hablo de mis prácticas, os puedo decir, bueno, pues para esta mujer, para rejuvenecerla, la vamos a reposicionar un poco la zona de toda la del tercio medio. Pues a lo mejor si esa persona no sabemos hacer cosmetología, ¿no? No sabemos un poco cuidar la piel, no sabemos abordarla de otra manera o no sabemos hacer otras técnicas, a lo mejor ese ácido, muchas veces el que un ácido se nos reabsorba pronto, ¿no? O que no nos haga el efecto deseado, a lo mejor no es tanto... no, pues lo típico, ¿no? En plan, uy, es que tu cuerpo reabsorbe rapidísimo el ácido, uf, qué pena. No, es que a lo mejor hay que unirlo con otro tipo de conocimientos y otras técnicas. Entonces, por eso me parece súper interesante que vosotros entendáis que no es todo, a mí me gusta mi micropigmentación y solo me voy a centrar en eso, no, tenéis que saber muchas más cosas aparte de eso. ¿En qué zona de Madrid son las prácticas, me imagino? Bueno, pues suele ser en clínicas bastante céntricas, no sé decir todas, ¿vale? Pero suelen estar bastante céntricas, pues por la zona de Moncloa, por la zona de Serrano, Velázquez, todo esto, ¿vale? O sea, siempre están bastante bien, no tendréis que coger ningún transporte especial ni nada, por ejemplo, si sois de fuera, que muchas veces venís con las maletas a pasar el finde, súper, o sea, son clínicas bastante céntricas para que también vosotros os sea fácil llegar. Al ser máster a nivel nacional, hay prácticas en diferentes sedes. Hablo de Barcelona. Las prácticas son en Madrid, ¿vale? Al final el máster de IFSES se hace en Madrid y las prácticas son allí, ¿vale? Entonces, bueno, por eso también se os facilita un poco los fines de semana porque entendemos que si sois de fuera y al final tenéis que nosotros pues hacer el fin de semana que no libras, cambiar turnos y cosas, pues también os sea fácil elegir ese fin de semana y poder venir y ya pues aprovechar todas las prácticas de ese fin de semana, ¿vale? Vale, pues de momento
no tengo ninguna pregunta más. No sé si os queda alguna cosita así pendiente o os he resuelto las dudas. De todas formas, es eso, es lo que os digo. Luego, en el momento en que os pongáis con el máster, os surgirán mil dudas más y nosotros estamos encantadísimos de ayudaros y de guiaros un poco en esto, que al final yo también empecé y me guié de otros pues, que iban un poquito por delante. Y es que este mundo es así, tenemos que ayudarnos, que apoyarnos y que también ser sinceros, no vender humo a nadie y no hay que esforzarse, pero bueno, que también tenemos que ser una piña. Sí, una última. ¿Cuántos fines al mes se realizan las prácticas? Dos, para tener una idea. Pues son más de dos, pero yo ahora mismo no te sé resolver exactamente cuántos son. Es lo que os digo. Si habláis con IFSES, ellos os van a orientar más en cuanto a todo el tema de, por ejemplo, fines de semana, cuándo se suelen hacer, cuántos exactamente. Todo esto así un poco más preciso del máster, más organizativo, eso IFSES os va a mandar toda la información. ¿Se sabe más o menos el horario? Es que soy de fuera y por tener una idea, qué ganas tengo de empezar. Bueno, me imagino que ya estás apuntada, Lorena, así que nos vamos a ver prontito. Vale, mira, pues las prácticas básicamente son los viernes por la tarde, que suele ser más o menos, te voy a hacer una orientación, ¿vale? Un poco, por ejemplo, en cuanto a las prácticas del año pasado, no cambiará mucho, pero bueno, también si vas a pedir la info ya te lo darán más, ¿vale? Pero las prácticas suelen ser habitualmente viernes por la tarde, más o menos de 4 de la tarde a 9 de la noche, ¿vale? Los sábados son de 9 a 2 y media o 2 menos cuarto, creo, y luego empezamos a las 3 y cuarto hasta las 8. Vale, es lo que os digo, el sábado a mitad soléis cambiar, o sea, si estás haciendo viernes tarde y sábado mañana lo haces de un módulo y luego por la tarde te vas al otro y empiezas pues de 3 y cuarto a 8 creo que es, y al día siguiente de 9 a 2 o a 3, más o menos, ¿vale? Es turnito de mañana, turnito de tarde, 9 a 2, sí, los domingos, ¿vale? Es más o menos así, o sea, el viernes por la mañana y el domingo por la tarde, por ejemplo, no sueles, no sueles hacer esas prácticas, ¿vale? Que, por ejemplo, os da margen, pues muchas veces para decir, vengo de fuera, vengo el viernes por la mañana, me instalo y ya el viernes por la tarde doy mis prácticas, el sábado el día completo, eso tenéis que saberlo, y el domingo doy mi mañana y luego ya pues me voy, ¿vale? Que así también un poco para que os sois de fuera, pues os da ese margen de iros o de pasaros el domingo en Madrid dando una vuelta por Gran Vía, ¿vale? Vale, pues nada, yo creo, me parece que no hay más preguntas. Espero haberos resuelto un poco todo, espero que os haya gustado, espero no haber hablado muy rápido. Si no entendéis algo, yo aquí estoy para lo que un poco os pueda guiar y podáis necesitar. Si no ibas a la del viernes o llegas más o menos tarde, ¿hay algún problema? Eh, si llegas tarde no pasa, o sea, entendemos perfectamente que al final esto es un máster de gente que realmente está interesada y que no está viniendo por X motivos. Normalmente os suele pasar por motivos de trabajo. Entonces yo, por ejemplo, el sábado suelo hacer como una recapitulación un poco si tenéis alguna duda del día anterior y continuamos. O si llegas tarde o lo que sea, pues no importa. O sea, ayudarte un poco, pues mira, vamos por aquí y tal. No hay ningún problema más allá de eso, ¿vale? Luego, cualquier duda que tengas, nos preguntas y te resolvemos en el momento y ya está, ¿sabes? Que no, o sea, no va a pasar nada porque no te puedas apañar a lo mejor un turno de todo ese fin de semana. Hombre, lo ideal, y por lo que se os da un poco la planilla esta, es, o sea, se os dan un poco la elección, es para que vosotras os podáis organizar, pero si por X motivo no te has organizado un turno y no puedes, pues se entiende perfectamente porque al final todos trabajamos, ¿vale? Entonces, eso, se hace un resumencito para si no has podido venir y ya está. Vale, pues yo creo que ya hemos acabado de preguntas.
y nada, que espero veros a todos prontito, que aquí estamos para lo que necesitéis, que espero que os haya gustado un poquito este resumen que os he hecho breve de todo esto. Ya profundizaremos un poquito más en todo y nada, que para los que nos vayamos a ver pronto, pues encantada. Vale, un saludo chicos, adiós.